Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lauri. Debido a la situación que estamos viviendo de quedarnos otro ratito en casa, teniendo a toda la familia y como amas de casa, ya ni sabemos qué vamos a preparar de comer. Hoy te compartiré una rica sopa de fideo, muy rápida y sabrosa. Y comenzamos. Le pondremos 2 jitomates. Vamos a picarlos para que sea más fácil, para que lo muela la licuadora. No me gusta ponerle mucho porque como que le quita un poco el sabor. Le ponemos media cebolla de cambray. Miren, aquí le pongo, yo siempre le pongo una mitad de una cebollita cambray. Le ponemos ya nomás una pizquita de ajo porque ahí ya va a tener el sabor. Pues aquí ya no le ponemos un chiquitito para que ya no esté muy cargado de ajo. Y ya está listo para llevarlo a moler. Bueno, pues ahora vamos a preparar nuestra sopa. Esperamos que se caliente la cazuela para que empecemos a preparar. Bueno, pues ya se está entibiando nuestra cazuela para ponerle. Vamos a ponerle nada más media cucharadita de aceite para tostar nuestra sopa. Yo no le echo mucha, más poquita para que suelte sabor, que no esté muy cargado de grasa. Le pondremos un trocito de ajo porque como mi dientito está grande, le voy a poner un trocito solamente, un trocito para que le dé sabor. Acabando de tostar mi sopa ya se la quito. Bueno, ya está. Voy a esperar a que esté muy caliente porque se quemaría mi sopa. Voy a poner nomás la mitad. Bueno, pues miren, no lo tenemos que dejar porque como está muy finito el fideo, nos gusta este fideo delgado, tiene que estarse moviendo, no se puede descuidar ni un momento porque si no se quema. Así es que debemos de estarlo moviendo continuamente, nada de que lo deje. Hay que estar ya cuando empiece a oler, eso es cuando ya está listo. ¿Por qué lo tostamos nuestra sopa? Para que de sabor, porque solo nomás así sabe solamente a harina. ¿Y cómo vas a saber cuando ya está la sopa? El olor te tiene que enamorar de que ya está listo. Miren cómo ya se ve, ya empieza a cambiar de color y luego también se huele, que ya huele bien, ya está con su olor muy sabroso. Para poderle poner el jitomate, pero antes le quitaremos el ajo. Miren cómo quedó con su color muy bonito. Miren, muy bonito ya. Ahora ya le ponemos el jitomate. Miren, ya le echamos el jitomate, esperamos un ratito. Cuando empieza a hervir y ya mientras le ponemos la sal, simplemente le voy a poner nomás poquita sal, media cucharita, pero como es en grano se ve mucho, pero es poquito, casi un cuarto de cucharita nada más. Lo dejaremos que hierva un poquito nada más y luego ya le echaremos el agua para que ya hierva bien. Nuestra sopa aguadita. Bueno, miren como ya está empezando a hervir. Ahora ya le ponemos medio litrito de agua para que se cosa porque nomás fue medio paquetito de sopa. Y el secreto que les voy a compartir, le ponemos 2 chiles para que le dé sabor. Porque le da mucho sabor cuando se le pone así chiles enteros.
que hiervan ahí. Bueno, pues después de 30 minutos, miren cómo nos ha quedado nuestra rica sopa. Miren, queda así sueltecita porque con el jitomate que se le echó agüita, pues fue 3/4 de litro. Pero miren, quedó bonito. Ahora vamos a probarla. Vamos a servirnos a ver cómo nos ha quedado nuestra sopa. Ya después de hacer pensar qué vamos a hacer de comer, pues una rica sopita, miren, con un serranito. Le vamos a picar para que esté sabroso, que le dé sabor. Le ponemos un poquito, lo voy a acompañar yo con un poco de quesito, queso blanco o al gusto, como lo quieran, de sal también va al gusto. Bueno, y yo lo voy a acompañar con un rico tlacoyo, miren. Y si quieren saber cómo prepararlos, aquí arriba les dejo una tarjetita para que sepas paso a paso cómo se preparan los tlacoyos. Y vamos a probarlo. ¡Ay, qué sabroso, de verdad! Calientito, así bien sabroso, con su quesito y picosito. Y con un rico tlacoyo así, con su salsa, con harto cilantro y con su aguacate y ¡ay, qué delicia! ¡Qué sabroso! Y si quieres saber cómo preparar esta rica salsa, aquí te dejo arriba una tarjetita de paso a paso cómo se prepara esta rica salsa verde. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Y si te gustó, te pido que me regales un súper me gusta. Y te pido que compartas este video para otras familias que puedan hacer esta comida, porque a veces ya no sabemos ni qué preparar. Y si te gustan estas recetas al estilo de Tlaxcala, te pido que te suscribas a mi canal. Y con esta rica sopa lo puedes acompañar con unas ricas quesadillas de requesón. Y si quieres saberlo cómo se hacen, aquí te lo dejo paso a paso cómo prepararlas. Y adiós, que les vaya muy bonito.